Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, bienvenido Yolanda. Hola Vivi, Javi, Carla, Katy, Gaby, Nicolás, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca del Hoshen Hamishpat, que es el pectoral. Ya hablamos del éfod, hoy vamos a dar continuidad a esto, hablando acerca del pectoral. Primeramente vamos a asistir un corto video. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en dos, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Bueno, ahí tenemos un poco explicado. Lamento todos los Jehovases mencionados, pero el video no es mío. Así que hagamos el reemplazo mental como lo hacemos con ciertos escritos. Vamos a dar comienzo. Los nombres entonces de las 12 tribus no solamente estaban en el pectoral, sino también en los hombros, ¿no es cierto? Como ya estudiamos la vez anterior. Esta vez, ahora vamos a ver cómo se colocan sobre el corazón del sumo sacerdote. Hoy Yeshua, vestido con las vestiduras del sumo sacerdote, está delante del Padre con nuestros nombres grabados en su corazón y respondiendo por nosotros como nuestro abogado. Pero recordemos que Yahweh está viendo las 12 piedras y no una sola. Muchos afirman que las 12 tribus ya no existen, ¿no es cierto? Porque están decididos a usurpar algo que no les pertenece, que existe solo la casa de Judá reunida con la tribu de Benjamín y algunos levitas, ¿no es cierto? Que las 10 tribus del norte desaparecieron y etcétera, etcétera. Pero entonces a que vino Yeshua, él dijo: vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y respondiendo dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Matías en 2 capítulos diferentes.
Nosotros, o sea, Efraín, somos Efraín como nombre del reino del norte, no como si fuera una única tribu tampoco, ¿no es cierto? Somos justamente esas ovejas perdidas a las que el Ruach está juntando de los cuatro vientos para hacernos entrar en la siguiente etapa que es la era de Sukkot. ¿Por qué Yeshua no vino esa vez también a los yahuditas? Él vino a todos porque era el tiempo de revisar la viña, pero no había producido fruto, ¿no es cierto? Por lo que la viña fue entregada en manos de otros que debían producir frutos. Los malvados labradores, o sea, los que mataron al hijo del dueño de la viña, no tenían fruto para dar y la viña les fue quitada, como dice Matías en el capítulo 23. Yarushalayim, Yarushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta. Porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. En Devarim 32 dice, me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades. Yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. Entonces él dijo, llámalo no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no seré el ojín de ustedes. Y más adelante agrega, y volveré a aceptar a no aceptada, y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Elohim, dice en Osea en el capítulo 1. No aceptada es Yahudá, y no mi pueblo es Efraín. Yahweh prometió que daría celos a los yahuditas con sus perdidos hermanos efraimitas, no solo los de la tribu de Efraín, recordémoslo, ¿no es cierto? Todas las tribus. Por eso existe la pelea y ha existido durante siglos, ¿no es cierto? La pelea entre cristianos y judíos, el cristianismo y el judaísmo, cada uno ha insistido en llevarse una parte y no consiguen amigarse para nada, pero Abba los va a unir porque las dos casas serán reunidas en su mano. Esto no es obra de hombre, es obra del Padre verdaderamente, porque los hombres no estamos nunca dispuestos a colaborar. Shalom, David, bienvenido. De manera que hoy es bastante necio ir a buscar consejo a ambos lados, ¿no es cierto? Porque los dos se han distanciado demasiado de las verdaderas raíces. Los yahuditas lo han rechazado a Mashiach, ¿no es cierto? No creen en Yahshua, por lo tanto todavía no están arrepentidos y siguen con sus paganismos propios, porque ellos se han inventado sus cosas. Y los efraimitas continúan nadando en el mar de los paganismos adoptados, ¿no? Que no los quieren dejar de lado. Las raíces antiguas hebreas son anteriores a ambas ramas. Raíces no son ramas, y nuestra raíz es Mashiach. ¿Dónde lo encontramos? En las escrituras, ¿sí? En las cuales Yahweh ha estado pintando cuadro tras cuadro en su plan, ¿no es cierto? Y continúa pintando también hoy. Hoy Mashiach está cargando entonces sobre sus hombros a todos sus hijos, los que creen y esperan en él. El Hoshen Mishpat. El pectoral del juicio, la palabra utilizada justamente es mishpat, ¿no es cierto? Que ya conocemos y significa ordenanza o regla. Era la pieza central del éfod. Era una pieza hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía forma cuadrada y tenía incorporadas 12 piedras preciosas, como vimos en el video, cada una con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Esta pieza que iba sobre el pecho contenía también el Urim Betumim, ¿no es cierto? El Urim y el Tumim, que los vamos a estudiar en los próximos posts. Su colocación dentro del pectoral se compara con la colocación de las tablas en el arca. Así como las tablas en el arca representaban la ley de Elohim, o sea, su fotografía, su imagen, lo que él es, ¿sí? Lo que lo describe en su naturaleza, aquello que debe ser lo que, aquello en lo que nosotros debemos transformarnos, también lo hacen el Urim Betumim en el pectoral para indicar la dirección de Elohim, arrojando luz a su voluntad en situaciones que requieren un discernimiento elevado, o sea, el Urim y el Tumim eran justamente este juicio
¿no es cierto?, que estaba siendo colocado y de la forma en la cual se obtenía la dirección de Yahweh. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en la próxima parte, pero vemos que de la misma manera que el arca contiene las tablas, esta era la forma en la cual había que, entre comillas, utilizarlas, por así decir, ¿no es cierto? Era como, bueno, ahora por un lado tenemos las tablas externas, acá tenés las reglas, y por el otro lado acá tenés la forma de contactarte conmigo de forma directa, ¿no es cierto?, para poder aplicar las dos cosas. Estos son cuadros, recordemos siempre que los planos en los cuales estamos son material, nosotros estamos en un plano material que es muy difícil de reproducir o explicar las cosas espirituales, por lo tanto, Yahweh ha determinado cómo pinta los cuadros para explicarlos. A nosotros nos corresponde ver lo que él pinta. Este pectoral era la pieza más costosa de todas las que usaba el sacerdote en su vestimenta. Ciertamente era la pieza más rica, ¿no es cierto? El Hoshen Hamishpat mostraba la autoridad sacerdotal de Aarón como proclamador de la voluntad de Elohim al hombre, llevando continuamente al pueblo ante la presencia del Adón. Por eso en Elohim, por eso en las escrituras, perdón, se le llama especial tesoro, ¿no es cierto? Dice, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, al tener esa joya sobre el pecho, está llevando un tesoro especial. Realmente somos un tesoro especial, como las joyas de Mashiach, como ya lo hemos dicho. También dice Marajillá, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos en el día en que yo actúe. Esta placa estaba unida al éfod, ¿no es cierto?, con una pequeña cadena de oro, como vimos, pero contrario al éfod, ¿no es cierto?, que tenía dos piedras grandes en sus hombros y separado cada uno con los 6 nombres. En el Hoshen, las piedras son todas diferentes y cada una lleva el nombre, ¿no es cierto? Cada una tiene un nombre. Hay que deducir necesariamente que cada piedra representa la totalidad de los miembros de una tribu, ¿sí? Y el total de 12 además representa todo el pueblo de Elohim. Entonces podemos decir que se trata de todo el pueblo de Elohim como un conjunto, pero sin dejar a nadie afuera, no eran solamente las cabezas. Las piedras preciosas brillaban sobre el corazón del sacerdote, ¿no es cierto? Y así también nosotros debemos brillar en el mundo. Por supuesto, esto es una cuestión, no solamente que físicamente se debían brillar porque esas piedras debían refulgir completamente, sino que se trata de un brillo, obviamente, que en el plano espiritual es producido por la propia luz de Mashiach que está llevando esas piedras preciosas. Entonces, imaginemos el brillo que puede ser producido. En Efesios 5 se nos dice, porque si bien en otro tiempo ustedes serán tinieblas, ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de luz, nos dice entonces. Y en Filipenses dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Como ya lo hemos dicho muchas veces, Yahweh ve las cosas de manera diferente a como nosotros las vemos. Y él ve lo que ya, lo que será como que ya es, ¿no es cierto? Porque en la eternidad no hay tiempo, de manera tal que él ya nos ve perfectos. Shalom, Blanca, bienvenida. Perdón. Pasemos entonces ahora a examinar detalladamente el conjunto de piedras preciosas que adornaba el Hoshen Mishpat del sacerdote hebreo. Eran 4 hileras de 3 piedras. El sumo sacerdote presentaba continuamente a las 12 tribus tanto sobre el pecho como sobre los hombros, ¿no es cierto? Mashiach nos presenta ante el Padre Celestial como un pueblo, o sea, la congregación, que es su cuerpo, sin arruga y sin manchas. Llamarnos pueblo, o sea, am en hebreo, o congregación, ¿sí?, es irrelevante. Si son palabras que implican justamente la misma cosa e implican el cuerpo
de Mashiach, que es la novia. Esta es la razón para resplandecer como luminarias, y esto a pesar de que aún somos seres imperfectos, llenos de faltas, flaquezas, y a pesar de los errores que cometemos aún en el presente, ¿sí? Y más aún lo que ya hemos cometido en el pasado. Mashiach continúa intercediendo por nosotros y nos limpia, nos purifica y disciplina como piedras preciosas de costoso valor. Nosotros valemos mucho para Él, tanto como que Él dio su vida por nosotros. Andemos como dignos hijos y dignos hijos que demostremos ese agradecimiento, ¿no es cierto?, acerca del regalo impagable que Mashiach nos dio. Si la persona misma muchas veces no concibe esta realidad espiritual, mucho menos el mundo lo hará, ¿no es cierto? Al ellos mirar a los hijos de Elohim, solo juzgan las imperfecciones y defectos. Eso es lo que siempre nos acusan y nos echan en cara, ¿no es cierto? Si sos salvo, ¿por qué seguís haciendo tal cosa? ¿Por qué la otra? ¿No es cierto? Nos echan siempre en cara nuestra carne. Ellos no son capaces de ver más allá hacia las cosas espirituales. Ellos no son capaces de ver nuestro avance. Por eso nosotros necesitamos limpiarnos y purificarnos cada vez más para que ese avance no sea solamente una cuestión interna, sino una cuestión externa, porque todo avance al final debe manifestarse, ¿no es cierto? Nosotros tampoco podemos exigirles a ellos que vean más allá las cosas, porque la mente de carne no puede ver las cosas del espíritu, ¿no es cierto? Somos nosotros los que debemos levantarnos de cada tropezón, limpiar las rodillas sucias, o sea, arrepentirnos y hacer teshuvá y continuar donde dejamos, a pesar de lo que nos digan y a pesar de cómo nos traten, de manera que ese juicio, sea propio o ajeno, porque a veces podemos estar enjuiciándonos nosotros mismos, siempre es falso y es parcial. Si los ojos de la carne no pueden ver las brillantes joyas con los nombres de todo aquel que ha sido redimido, que están grabadas por la mano del inmutable amor de Elohim, esas son cosas que nada ni nadie va a poder cambiar jamás. Y Yahweh ya lo ve todo culminado. Como nadie se pone de acuerdo en cuál es la piedra de cada tribu, cuál es el orden de las tribus, o sea, sinceramente, si ustedes navegan por internet se van a encontrar con 1.000.000 de cosas completamente diferentes. La cuestión es que es bastante lógico que ahora se esté viendo, por ejemplo, un detalle que puede parecer tonto y sin embargo es básico, que el orden de las piedras debe ser leído, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, como es la escritura hebrea, y no al revés, como normalmente se figuraban en todos los diseños y imitaciones, ¿no es cierto?, todas las cosas que se han hecho, de manera tal que ese sería un tema. Pero a pesar de todo, comprobado que mismo entre diferentes yo visité muchos sites web buscando, ¿no es cierto?, cuál era el orden correcto, y no se ponen de acuerdo acerca de cuál es la piedra de quién. Entonces dejé el tema aparte, solo vamos a hacer las menciones y no le encuentro ninguna explicación específica acerca de cuál es la joya de quién, ¿no es cierto? Porque hay notables diferencias. Shalom, Jorge, bienvenido. Entonces, las piedras estaban en la primera hilera, es un odem, sí, esa es la palabra que viene de la palabra de la raíz Adam, justamente rojizo, y es traducida como rubí, cornerina, piedra sárdica, sardio, es una piedra roja. Esta sí no tenemos demasiadas dudas en cuanto al color, por lo menos. Pidá normalmente es traducida como topacio, barecat traducida como carbunclo. En la segunda hilera tenemos un nofek traducida como esmeralda, como pato, feldespato verde, perla, una turquesa, también un rubí. Todos los anteriores son verdes, pero el rubí es rojo. Es un tanto incoherente, pero bueno, lo he encontrado también traducido como rubí. Zafir, que es traducida normalmente como zafiro, y yahalom, traducida como diamante. En la tercera tenemos un leshen, que puede ser un jacinto, un ópalo, un circón naranja, un shebú, traducido como ágata, aklamá,
traducida como amatista, y en la cuarta hilera tenemos Tarshish, que es traducida como berilo o crisólito, Shoam, que es el ónice o berilo también puede ser traducido, y Yashfe, traducida como jaspe. Normalmente tenemos una gran, la mayoría de las piedras coinciden, ¿no es cierto? Casi todo, pero ya hay algunas que cambian totalmente e inclusive, como ya les digo, cambian hasta los colores y eso confunde bastante. Shalom Mariel, bienvenida. Las piedras preciosas. La mayoría de las piedras preciosas están formadas por metamorfismo. Esto es cuando los minerales se unen bajo una gran presión y calor. La presión que utiliza Yahweh es la acción de Hasatán, ¿sí? Y el calor es el fuego de su ley. Recordemos, Eshdat, ¿no es cierto? Es la palabra para la ley de fuego. Estamos permitiendo a Yahweh que nos transforme de polvo en piedras preciosas. Ahora podemos interpretar de otra manera las cosas que nos suceden, ¿no es cierto? Esta es la única obediencia que debemos tener realmente. No se trata de cumplir o no sus mandamientos. No estoy diciendo que no haya que cumplirlos, ojo, sino no podemos hacer eso justamente si no nos sometemos a su autoridad primero. Por muy buenas intenciones que tengamos, ¿no es cierto? Someternos es lo primero. ¿Estamos sometidos ya o estamos solamente cumpliendo ciertas cosas como a nosotros se nos ocurre, pero otras no las cumplimos? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? El sometimiento es más importante que todo lo demás, inclusive que el guardar cosas. Si no estamos sometidos, Él no lo aceptará del todo. Y en ese sentido necesitamos esforzarnos muchísimo. Muchas personas obedecen reglas humanas, las de tránsito, sin ir más lejos. No hace falta que sean siquiera religiosas, ¿no es cierto? Que no cumplirían si no fuera por las multas. Y esa es una realidad, no cumplirían absolutamente nada, ¿no es cierto? Si no hubiera multas, harían cualquier cosa. También podemos obedecer los mandamientos sin habernos sometido a Yahweh. Es el cumplimiento externo de las cosas, lo que llamamos legalismo o fariseísmo. Sin embargo, los que se oponen al legalismo normalmente son rebeldes, ¿no es cierto? Son los que se ponen justamente del lado, el extremo opuesto, de manera que tenemos que encontrar el correcto equilibrio, así que someternos primero. Si no nos sometemos, y eso implica aceptar todo lo que nos es requerido, aceptar entregar nuestro yitzhak, aceptar cortar nuestra carne, someterla todos los días, tengamos o no tengamos ganas, nos guste o no nos guste, la obediencia será el resultado de la acción de nuestro viejo hombre. Nos transformaremos verdaderamente porque saldrá de nosotros ese viejo hombre, será cortado, ¿no es cierto? Y no será, y nos estaremos transformando justamente en nuestro nuevo hombre, ¿no es cierto? Estaríamos comenzando a obedecer en el nuevo hombre y ser una cosa absolutamente nueva. Las piedras preciosas se forman de tres maneras, ¿sí? Y a veces por más de una, a veces se pasan de uno a otro, ¿no es cierto? Así constituyen básicamente tres tipos diferentes, que vamos a ver solamente por encima. Son ígneas, son metamórficas o son sedimentarias. Y estos términos técnicos hacen referencia justamente a la manera en que se forman. Algunas piedras preciosas están asociadas especialmente con una roca, mientras que otras a múltiples tipos, ¿no es cierto? Algunas son justamente hechas por presión. Las piedras preciosas, entonces, son lo que vamos a estar viendo ahora. El proceso ígneo involucra la solidificación del magma, ¿no es cierto? El magma que está en los volcanes, que está bajo la corteza terrestre. El magma del manto puede elevarse, ¿no es cierto?, hacia la corteza, por lo general a través de los tubos volcánicos, ¿no es cierto? Si llega a la superficie de la Tierra, se solidifica y se transforma en lava, ya deja de ser completamente líquido y empieza a ser una cosa medio espesa, aunque todavía no esté del todo solidificado. Por el contrario, si la masa de magma se enfría lentamente, entonces en la corteza se cristaliza y forma minerales. Los aumentos de presión también colaboran con frecuencia causando intercambios químicos. De esta manera, o sea, calor, frío, ¿no es cierto? Se van mezclando las cosas, por así decir, en un gran laboratorio
natural. De la larga lista de piedras preciosas formadas a partir de rocas ígneas, tenemos el grupo de los crisoberilos, los cuarzos, que donde está la amatista, por ejemplo, los berilos, que son otras de las piezas de las piedras que están mencionadas. Por ejemplo, dos berilos son la esmeralda y el agua marina. Tenemos también los granates, el diamante, ¿no es cierto?, turmalina, topacio, los circones, entre otras. Una vez que una roca ígnea alcanza la superficie de la Tierra, ¿sí?, las fuerzas de la erosión y las inclemencias climáticas, o sea, ahí ya tenemos la acción de el ambiente, ¿no es cierto?, forman partículas más pequeñas, se va disolviendo con lo mismo que sucede con la arena, ¿no es cierto?, con la formación de la arena, que son rocas todas partidas, ¿no es cierto?, y se acumulan en la superficie, o se trasladan de un lado para el otro por el viento o por el agua. A medida que transcurre el tiempo, a partir de estos sedimentos se forman capas en la tierra, por eso son las vetas, las famosas vetas, ¿no es cierto?, que se encuentran en las minas, ¿sí? La presión ejercida por las capas superiores provoca que se compacten, ¿sí? Y de esta manera también provoca y causa otros cambios químicos, otras mezclas, ¿no es cierto? La evaporación es otro proceso que también genera esta formación de rocas sedimentarias. Entre las piedras preciosas asociadas con las sedimentarias están el jaspe, la malaquita, el ópalo y el zircón. La presencia de magma en un área o las interacciones de las placas, ¿no es cierto?, del movimiento de la Tierra, someten a las rocas, tanto las ígneas como las sedimentarias, al calor o a la presión, depende, ¿no es cierto? Y sigue este proceso todo el tiempo, lo que genera cambios nuevamente en la composición química y en la estructura de la piedra. El resultado es la formación de rocas metamórficas. Ahora sí tenemos una cosa que cambia, por así decir. Entre las piedras preciosas tenemos el berilo, jade, lapislázuli, turquesa, rubí, zafiro, zircón, ¿no es cierto? Hay varias que, como podemos ver, pueden pertenecer a diferentes clases de acuerdo a la pureza que tienen y a los procesos por los cuales han pasado. Entonces, como vemos, las rocas y los minerales están en cambio constante, lo cual se conoce como el ciclo de la roca, llamado así porque están siempre pasando de un proceso a otro proceso. Las rocas ígneas pueden transformarse en sedimentarias o metamórficas, como vimos, ¿sí? Y las sedimentarias pueden cambiar a metamórficas o ígneas. Se pueden pasar de uno para el otro. Como podemos ver, existen variadas formas de fabricar piedras preciosas, por así decir, y Yahweh las aplica a todos nosotros, ¿sí?, según su beneplácito. Él sabe el tipo de roca, el tipo de piedra que quiere formar de cada uno, y de esa manera él trabaja a nosotros. Estas piedras preciosas son las que producen el fruto del ruach, que también es luz, ¿no es cierto? Cuando hablamos de semillas hablamos de fruto, pero cuando hablamos de piedras preciosas hablamos de luz, ¿no es cierto? Son todos símbolos de diferentes aspectos, pero al mismo tiempo estamos hablando siempre de lo mismo. La vida creciente conlleva un proceso de transformación diario. Las escrituras dicen que el hombre fue creado del polvo de la tierra y que después el fluir divino con el mineral divino, ¿no es cierto?, o sea, el oro, ¿no?, entró en nuestro ser. Dice que Fabet en el capítulo 1 se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, ¿sí?, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Este mineral, entonces, es la naturaleza divina. El agua es la vida divina, que es el ruach divino, como ya hemos estudiado. Una vez que el agua viva entró en nosotros, comenzó a lavarnos de nuestra vida natural y a añadir más del elemento divino en nuestro interior, ¿no es cierto? Esto es justamente la transformación. Día a día estamos viviendo una vida de transformación. Todos estamos bajo la obra transformadora de Elohim. Y como podemos ver, esta obra transformadora a veces viene bajo grandes presiones o con la ley de fuego. ¿Qué hace la ley de fuego? La ley de fuego
consume la carne, eso lo sabemos, consume todas las obras que vienen de la carne, que son obras de madera, paja, heno, son todas las cosas que pueden arder. La ley de fuego las consume. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que deja nada más? Oro, plata y piedras preciosas. Las únicas cosas que pueden quedar, que pueden atravesar la ley de fuego, son las obras que son producidas verdaderamente a través del Ruaj en nuestro nuevo hombre. Así que tengámoslo en cuenta. Salón Marlene, bienvenido. Nano, bienvenido. Entonces, en la restauración de Elohim hemos prestado mucha atención al asunto de la transformación. Sin embargo, no muchos han comprendido la importancia de esa transformación. No obstante, es un hecho que todos los creyentes serán transformados, ¿no es cierto? El problema es que la mayoría cree que será un acto de magia, así, puff, y listo, vamos a ser transformados. Pero si el proceso de transformación no se puede completar en esta era, Elohim tendrá la manera de completarlo en la era venidera. Exactamente de la misma manera que hizo el paso de la era de Tanaj, ¿no es cierto?, la era de Pesaj a la era de Shavuot. Cuando pasemos ahora, porque muchos parecen creer que ya llega a la eternidad y todavía falta todo el milenio. Cuando lleguemos al milenio vamos a tener, y lo estamos viendo, otro periodo de pasaje de cosas, y es un periodo bastante complejo, ¿no es cierto?, como en todas los pasos de una era a la otra, y si no se logra, en uno se logra, se sigue trabajando, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, en la Nueva Jerusalén, que es el resultado final, al final del milenio, y no algo que ya va a existir durante el mismo, porque la Nueva Jerusalén solamente baja después del milenio, ¿sí? Todos los creyentes serán transformados en piedras preciosas, porque es lo que está escrito. Babel fue construida con ladrillos de barro cocidos, o sea, humanos procesados por Hasatán, ¿no es cierto? Pero en la Nueva Jerusalén no habrá ladrillos. Esta ciudad será construida con material transformados. Nosotros ya no seremos polvo, seremos piedras preciosas. Entonces, esta ciudad va a estar constituida del pueblo redimido y transformado de Elohim. ¿Cuáles creyentes participarán del milenio? Aquellos que hayan sido transformados en su vida, porque dice muchas y repetidas veces quienes no entrarán en el reino, y el milenio equivale al reino de Yahweh, la tierra. Pero en la eternidad, que es otro periodo, ¿sí?, en la Nueva Jerusalén, todo el pueblo de Elohim estará allí como los que han sido transformados. La vida creyente es una vida de transformación, ¿sí? Y Elohim desea transformarnos a diario, así que debemos someternos para ser transformados. Yo puedo testificar que todavía necesito transformación. Y mucha, realmente. Yo sé que no soy perfecta, ninguno de nosotros lo es, y no es para deprimirnos. No quiero que nadie se sienta mal en ese sentido, ni quiero que nadie tampoco se vaya al otro extremo, ¿no es cierto? Porque es así en la etapa en la que estamos en una etapa de proceso, de manera que no podemos pedir más de lo que él mismo ha determinado. Pero también puedo testificar que soy muy diferente de lo que era hace muchos años, ¿no es cierto? Y creo que cualquiera que haya caminado con el Padre puede ver esa diferencia, esos avances, esos cambios que Él ha realizado en nuestro interior. Gloria a Él, le damos gracias por todas esas transformaciones. Cuando yo era una joven creyente, ¿no es cierto? Joven no en edad, sino en tiempo de ser creyente, sí, yo era un hombre de barro. Literalmente, sí, pero a través de los años he tenido muchas experiencias de la transformación del Ruaj. Por lo tanto, puedo testificar que verdaderamente hoy estoy más transformada que hace años, sí, y espero continuar avanzando y continuar siendo cada vez más transformada. Muchos creyentes pueden dar este tipo de testimonio. Yo estoy seguro que la gran mayoría puede, ya que todos estamos viviendo una vida de transformación. Esta es la transformación de la naturaleza humana por medio y con la naturaleza divina.
Esto quiere decir que se nos está añadiendo un material mejor. Como resultado, aunque estamos hechos de polvo, estamos siendo transformados en algo precioso y transparente bajo presión y fuego. Esto es por medio de ser saturados con mejores materiales, con los materiales celestiales de nuestro Mashiach, que está en nuestro interior, de nuestro nuevo hombre. Además, el hecho de que la dirección de Elohim se deba conocer por medio del Hoshen Hamishpat, como vamos a ver en las próximas charlas, indica que Elohim revela lo que debemos hacer por medio de la congregación y con la congregación. Él se comunica al mundo por medio de la congregación como un todo, no individualmente, a pesar de que individualmente también tenemos conexión. Obviamente, si no tenemos la conexión individual, no vamos a poder ajustarnos a la de la congregación. En la antigüedad era un símbolo parcial, porque la congregación antigua no estaba capacitada para responder realmente, porque no estaba injertada en Mashiach. Mashiach no había venido, por lo tanto no se le podía pedir a los antiguos israelitas que tuvieran la respuesta correcta. Era necesario esperar. Entonces sus fallas y sus errores y todo eso, hasta cierto punto eran, por así decir, lógicos, ¿no es cierto? Porque faltaban ciertas cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que sean disculpados en haber caído y en haber fallado, porque muchos, por el contrario, siguieron esperando y no por eso tuvieron que caer, ¿no es cierto? Pero desde su venida, todos los que creen hemos sido injertados en él, ¿no es cierto? Todos los que creemos hemos sido injertados, por lo tanto, estamos ya, ¿dónde? En ese Hoshen Hamishpat. ¿Sí? Estamos en el pectoral. Estamos ahí en las piedras sobre el corazón de Mashiach. La congregación es la dirección de Elohim. Y ya que la congregación lleva el alfabeto divino, por así decir, por el cual Elohim da a conocer su dirección. Ahora debemos preguntarnos, ¿está la congregación realmente siguiendo la dirección de Yahweh o la de los hombres? Si las congregaciones siguieran la dirección de Yahweh, habría una única congregación, porque Él dice que todo es uno, ¿no es cierto? Pero el hecho de que hay muchas y siguen multiplicándose, o mejor dicho, dividiéndose, indica que hay mucha carne en el medio, y la carne no permite el paso de la luz. Su luz no brilla a través de la carne. Entonces sometámonos a Él individualmente, porque esa es nuestra responsabilidad personal, pero no para brillar individualmente, sino para ser parte de una ayuda, de una mejora en el cuerpo como un todo, ¿no es cierto? Entonces, seamos purificados y limpiados cada vez más para brillar a su mandato, para que seamos la dirección clara de Yahweh sobre la tierra. ¿Sí? Esa es la función de la novia. Vemos una vez más que los tipos del Tanaj revelan detalles que no se encuentran en el Berit Hadashah. No alcanza con una de las partes, hay que tenerlas todas. ¿Sí? Puedo testificar que he llegado a conocer más y mejor y mucho más profundamente a Elohim, a Mashiach, a la congregación, su dirección y todas las cosas por medio de los tipos que se encuentran en el Tanaj. Me han quedado mucho más claras todas las cosas y todo encaja maravillosamente. Y no solo por medio de lo que se revela en el Berit Hadashah, que es lo que hace la mayoría de los cristianos, ¿no es cierto? Pero también descartar el Berit Hadashah, como han hecho muchos, es otra tontería, no se puede, ¿no es cierto? Si descarto el Berit Hadashah, no tendré el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, pasarme de una para la otra no sirve. Hay un solo Elohim, un solo plan, un solo libro, aunque se empeñan en separarlo en pedazos. De cualquier manera, las dos casas serán unidas en la mano de Yahweh. Una entidad compuesta de 12 piedras. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12 correspondiendo a sus nombres. Serán grabadas como sellos, cada cual con su nombre, por las 12 tribus. Dice Shemot 28:21. Los nombres de las 12 tribus de Israel grabados entonces sobre las 12 piedras representan a todo el pueblo redimido de Elohim, ¿no es cierto? No solamente a las tribus en ese momento, sino a todo el pueblo de todos los tiempos y de todas las épocas. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquel templo fue destruido y aquellas cosas ya no existen, nuestro Cohen Gadol todavía está en los cielos y está llevando el pectoral donde estamos todos allí sobre su pecho, ¿no es cierto? Shalom Mariano, bienvenido.
Usando entonces los términos del Berihadashah, las piedras están siendo edificadas conjuntamente, ¿sí? Porque estas 12 piedras no representan a los redimidos de manera separada, están todas juntas en el pectoral, ¿no es cierto? Las piedras son piezas separadas, pero no están divididas, no están cada una por donde quiere, están todas acomodaditas como Yahweh ha determinado, cada una tiene una posición y se mantiene dentro de esa posición, y vamos a ver que eso es importante más adelante cuando estudiemos justamente el ejército de Yahweh, ¿no es cierto? Porque corresponden estas posiciones. Por el contrario, estas piezas no están sueltas, sino incorporadas, unidas y bien organizaditas. Entonces, las 12 piedras estaban edificadas para formar una entidad. Las 12 piedras no eran 12 piedras, cada uno con su nombre, no eran un zafiro, un diamante, un rubí, lo que fuere, ¿no es cierto? No, eran el pectoral, eran el Hoshen Hamishpat, así, ¿no es? Completo, una única cosa, ¿sí? Elohim nos sostiene corporativamente y de manera incorporada, por así decir, de manera grabada, amarrada, porque todas estas cosas sabemos que son símbolos de una realidad espiritual que no se puede no se puede representar de manera tan clara como en el aspecto espiritual esa unión, ese sujetar, ¿no es cierto? El Adón Yahshua nos ha edificado, Él nos ha incorporado en una sola entidad. Y ese es un asunto que muchos dejan de lado, ¿no es cierto? Pero Él nos ha incorporado, Él nos está haciendo a todos una sola entidad, su cuerpo. El Hoshen Hamishpat era una entidad compuesta de 12 piedras separadas e individuales, ¿sí? Esto indica que los creyentes son individuos diferentes, pero no están divididos. Somos piezas diferentes, pero no somos piezas individuales o separadas. Todos formamos parte de alguna tribu, por así decir, ¿no es cierto? Y esto no es para tontamente salir a buscar raíces hebreas, ¿está? A ver si tengo antepasados de una u otra tribu, porque eso es una tontería que se ríe de la realidad que menciona Shaul, que no somos israelitas por la sangre, sino que somos de la familia de la fe. Así que lo que buscan esas referencias heráldicas terminan siendo legalistas, y eso es un legalismo. Sin embargo, la realidad es que en la actualidad los creyentes están separados y divididos. Entonces, pero eso es una realidad realmente que estamos viendo, ¿no es cierto? Conforme al entendimiento que ellos tienen, Elohim los sostiene a cada uno de forma individual. ¿Sí? A mí me sostiene, él me sostiene, Yahweh me sostiene, Mashiach me sostiene, y pronto, y el vecino que se caiga. No lo dicen, pero es más o menos lo que está implícito. Así que si esta realmente fuera la situación, entonces cuando Elohim sostiene a un creyente no tendría nada que ver con otro creyente. El congregarse sería formar parte de un club y nada más. Evidentemente la cosa no es así. No obstante, Elohim no nos sostiene de forma individual. Esa es la cuestión. Él no nos sostiene de forma individual. Por el contrario, Él sostiene una entidad que es la congregación y que es su cuerpo. Él nos sostiene a todos para que nos liguemos a todos a Él. ¿No es cierto? Para que todos seamos uno, como el Hijo es uno con el Padre. Si ese es el ejemplo, entonces nosotros debemos ser unidos y no podemos estar separados. A pesar de que somos todavía separados porque estamos en cuerpos materiales y los cuerpos materiales no podemos mezclarnos como puede mezclarse un cuerpo espiritual verdaderamente. Entonces no existe esa mezcla todavía. Necesitamos comprender que tenemos que andar en Ejad lo más posible y no en Ejad siguiendo a uno, siguiendo a otro, sino siguiendo al Ruach. El Ruach es el que es el que tiene que unificarnos, y el Ruach es Mashiach. Sabemos que había 12 tribus de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Cada tribu estaba representada por una de las piedras del Hoshen Hamishpat, dijimos. Pero todas estas piedras estaban edificadas juntamente para componer una entidad. Por lo tanto, el pectoral era en realidad la edificación de las piedras preciosas sobre los engastes de oro. El oro era el elemento que propiciaba que las 12 piedras llegaran a ser edificadas y que se mantuvieran justamente unidas. Las 12 piedras del Hoshen Hamishpat eran piedras preciosas, y esto representa entonces la transformación de la naturaleza humana
por y con la naturaleza divina. ¿Cómo sabemos esto? Por medio del hecho de que eran piedras preciosas finalmente, ¿no es cierto? Las piedras preciosas no son algo creado por Elohim originalmente, por el contrario, estas se forman por medio de un proceso de transformación, como ya sabemos. A través de este proceso, el barro o cualquier otro tipo de material se transforma en piedras preciosas. Un ejemplo de este proceso de transformación lo vemos en la forma en que la madera se convierte en madera petrificada, por ejemplo, ¿no es cierto? Después de un periodo de tiempo, el agua satura la madera, ¿sí? Deja de lado su elemento natural y la reemplaza por otro tipo de elemento, que es lo que permite la petrificación, ¿no es cierto? Y al final la madera se transforma en piedra. 4 hileras de piedras. Las 12 piedras estaban organizadas en 4 hileras. Vemos que había 3 piedras en cada una de las 4 hileras, ¿no es cierto? Puede que nos preguntemos por qué las 12 piedras estaban colocadas de esta manera, considerando que se podría haber puesto de cualquier otra forma, ¿no es cierto? Hay millones de formas de colocarla. La manera de Elohim, sin embargo, es la más sencilla, aparentemente sin demasiada belleza artística, pero llena de significado espiritual. Las 4 hileras con 3 piedras cada una representan a Elohim en resurrección. El número 4 representa a las criaturas, como ya sabemos. El 3 representa a Elohim plenamente procesado o perfeccionado, ¿sí? A fin de estar en resurrección, Elohim debía ser procesado, ¿no es cierto? Perfeccionado. Debía pasar por un cierto proceso que, aunque él ya es perfecto, agrega perfección a sí mismo, como nos dice Ibrín. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y al ser perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, ese perfeccionamiento que está dicho ahí, que fue perfeccionado, ese perfeccionamiento fue más bien un agregamiento, ¿no es cierto? Se puede perfeccionar algo, sí, se le puede agregar más belleza a una cosa que ya es perfecta de por sí. Hoy el Elohim que disfrutamos es el Elohim procesado, porque él alcanzó la resurrección. Esto es gracias a su obra. Esto es todo gloria de Mashiach, ¿no es cierto? Ahora este Elohim es el Ruach todo inclusivo, que puede habitar en nuestro Ruach como el material superior que trabaja en nosotros para saturar nuestro ser, a fin de que seamos transformados, a fin de hacer todas estas cosas. Hasatán es la presión, la ley de Yahweh es justamente el fuego, y el Ruach forma la sustancia que va siendo mezclada cada vez más en nuestro interior, que en la medida que se va limpiando nuestro viejo hombre, va creciendo nuestro nuevo hombre. Existe una metáfora realizada con las plantas, pero Yahweh también ha hecho una metáfora con piedras preciosas y minerales, ¿sí? Porque todas estas cosas lo representan a él. De esta manera, nuestro ser humano natural es transformado con los minerales divinos, o sea, el oro, la plata y el bronce, de toda la obra de Mashiach se van mezclando en nuestro interior, se van mezclando con nosotros, porque eso es lo que está escrito que debemos ser, o sea, llegar a compartir de la naturaleza de Yahweh. Entonces, cada una de estos minerales mencionados está formando parte del proceso total. Este es el significado de que las 12 piedras estén organizadas en 4 grupos de 3 piedras cada hilera. Esta no es mi interpretación, esta es la manera en que él realmente lo planificó y concuerda con la revelación completa de las escrituras, como hemos estado viendo. En el Hoshen tenemos un total de 12 piedras, ¿no es cierto? Aquí el número 12 se compone de 3 por 4, ¿sí? Las 12 piedras representan la mezcla de Elohim con el hombre para la consumación del propósito eterno de Elohim, ¿no es cierto? Y la administración gubernal de Elohim, como sabemos. En el libro de Hikalu se utiliza a menudo el 7, especialmente en los primeros capítulos, lo tenemos muy repetido, ¿no es cierto? Tenemos los 7 candeleros, 7 estrellas, 7 congregaciones, 7 rujot, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿no es cierto? Pero al final de Hikalu, cuando tenemos la descripción de la Nueva Jerusalén, se utiliza el número 12. Tenemos 12 puertas, 12 malajim, 12 fundamentos, 12 apóstoles,
apóstoles del Cordero, 12 perlas, 12 frutos, ¿no es cierto? El número 7 representa a Elohim, que es 3, más la criatura, que es 4. 7, 3 más 4, ¿no es cierto? Eso es simplemente un asunto de unión o de suma, no es un asunto de mezcla ni de multiplicación. Pero el 12 se compone de 3 veces 4, ¿no es cierto? 3 por 4, y eso sí representa una mezcla y una multiplicación. La mayoría de los creyentes hablan acerca de la unión de Elohim con el hombre, ¿no es cierto? Pero las escrituras no solo revelan la unión, sino también la mezcla. Es una cuestión de volver a tener esa naturaleza mezclada como fue planificado originalmente. Para eso hay que salir del viejo, porque en el viejo hombre no se puede hacer nada. En la palabra encontramos tanto la multiplicación como la suma, ¿no es cierto? 3 más 4 es la suma y 3 por 4 es la multiplicación. Al final, en la eternidad no seremos el número 7, por ahora todavía somos el número 7. Finalmente seremos el número 12, gobernando, ¿no es cierto? Todos en la autoridad de Yahweh, en donde Él decide y determine cómo debería haber hecho Adán. No es cierto. Ciertamente no es accidental que encontremos el número 12 en el Hoshem Hamishpat y en la Nueva Jerusalén. Seguramente esto está de acuerdo a lo que Elohim planificó en la eternidad. El plan de Elohim es que el número 12 represente algo, a saber, la mezcla de Elohim con sus criaturas. ¿No es cierto? A los ojos del hombre, las congregaciones actualmente son representadas por el número 7, por eso somos todavía los 7 candelabros. Pero a los ojos de Elohim, conforme a la visión eterna, las congregaciones son representadas con el número 12 porque eso implica la recuperación total del dominio de la tierra perdida, la autoridad en plenitud y el gobierno, ¿no es cierto? De eso que se le fue entregado a Adán y que perdió. Para Elohim no existe el tiempo, ya que Él mira todo de eternidad a eternidad, ¿no es cierto? En los tiempos Elohim no tiene reloj, solamente existe la eternidad. Por lo tanto, conforme con la visión de Elohim, la congregación ya está representada por ese número 12. Como ya hemos dicho, Él ve las cosas que no son, llama las cosas que no son como si fueran. Además, según el significado del Hoshen que Elohim lleva sobre su corazón, la congregación eterna no es temporal en sí. La congregación que Mashiach sostiene es una mezcla de la divinidad con la humanidad. Es una joya que Mashiach luce y en la cual Él está luciendo su obra, la obra que Él está realizando, porque todo es a través de Mashiach, ¿sí? Entonces, así como el Hoshen se llevaba sobre el pecho del sumo sacerdote, también la congregación tipificada por este pectoral está sobre el corazón de Mashiach. La palabra seno en estos pasukim, que en muchos lugares dice pecho, pero en otros dice seno, ¿no es cierto? Es el corazón específicamente, ¿no es cierto? Que es el corazón amoroso y cuidadoso de Mashiach. Por eso es el pecho, el seno, es la parte donde se guarda con cuidado todo lo que más se ama, ¿no es cierto? La congregación está sobre el corazón de Mashiach y está en la palma de su cuidado, ¿sí? Aleluya, porque estamos siendo mezclados con la vida divina y la naturaleza divina. Debemos permitir estas situaciones de quebrantamiento, entonces tenemos que permitir la presión y el fuego que trabajen en nuestras vidas, porque esos son los que nos están transformando en piedras preciosas. Dejemos de quejarnos por todas las cosas malas que nos suceden, dejemos de reclamar, dejemos de reaccionar realmente en la forma en que siempre lo hicimos, ¿no? Porque siempre nos estuvimos quejando y ahora sabemos que cada vez que nos estábamos quejando, estábamos reclamando en contra del Padre, estábamos reclamándole a Él, ¿no es cierto?, de que Él no era lo suficientemente bueno con nosotros, porque Él está permitiendo que esas cosas sucedan para nuestro bien y nosotros le estamos diciendo que no queremos que nos toque. Entonces, mientras somos transformados y mezclados, espontáneamente vamos a llegar a ser parte de ese alfabeto celestial, de todas esas letras que están sobre el pecho de Mashiach, ¿no es cierto? Y entonces hablaremos el idioma divino y vamos a poder ser esas letras que se mueven a sus órdenes. Verdaderamente vamos a poder ser piedras preciosas que tengan toda luz. Cuando Él diga, apártenme a fulano a mengano para enviarlos a tal lugar, vamos a estar en conexión activa con Mashiach, ¿sí? Y vamos a estar permitiendo que Yahweh toque esas
teclas, ¿no es cierto? Para movernos y nosotros vamos a brillar y resplandecer y ejecutar sus órdenes. Entonces vamos a hacer esas letras que constituyen el idioma divino que revela la voluntad de Elohim. Los cordones y los anillos de oro. Sobre el pectoral, haz cadenas trenzadas de trabajo tejido en oro puro. Haz 2 anillos de oro en el pectoral y fija los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, atando los 2 cordones de oro a los 2 anillos en los extremos del pectoral. Luego fija los 2 extremos de los cordones a las 2 monturas, las cuales fijarás a las sombreras del éfod por el frente. Cordones que debían hacerse de la misma forma que los cordones del pasú 14, es decir, de alambre de oro, de hilo de oro, pero un poco más grueso que el hilo que se utilizaba para tejer, ¿no es cierto? Entrelazado como una cuerda, tenía que ser trenzado. Y los 2 anillos de oro servían para prender el Hoshen al éfod, ¿no es cierto? Debía haber 4 anillos, uno en cada esquina superior y después uno detrás de cada esquina inferior. Un cordón de alambre de oro retorcido pasaba por cada uno de esos anillos superiores y estaba tomado por 2 engastes, ¿no es cierto? O engarzas de filigrana de las piedras que iban en los hombros, o sea, de los soportes de las piedras de ónice, ¿no es cierto? Por cada uno de los 2 anillos inferiores pasaba una cinta azul, la cual iba atada a los anillos colocados para ese propósito en el frente del éfod, sobre el cinto del éfod, dice. Asegurando de esta manera, en sus 4 esquinas, el Hoshen no se podía separar del éfod. Esto simula justamente esa firmeza, ¿no es cierto?, que nadie va a poder remover. Sobre su corazón, dice, ¿no es cierto? Aarón, al igual que todos los sacerdotes que le iban a suceder más adelante, ¿sí?, debía llevar los nombres de los hijos de Israel no solo sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. De ese modo los presentaba continuamente ante el Adón sobre sus hombros para demostrar que soportaba la responsabilidad por ellos, y sobre su corazón para indicar el amor que sentía por ellos. O sea, es la justicia y la misericordia verdaderamente manifestadas. Mashiach, que es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, como nos dice Ibrim, ha aceptado la responsabilidad de nuestra salvación, porque el principado del reino de la gracia está sobre su hombro. Dice en Yeshaya 9, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, él carga con esa responsabilidad, él se hizo cargo y él está haciendo todas las cosas. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También nos lleva sobre el corazón entonces, porque en toda nuestra angustia Él fue angustiado y puede compadecerse de nuestras debilidades. En todas las angustias de ellos Él se angustió y el mensajero de su presencia los libró. En su amor y su piedad Él mismo los redimió, los alzó y los exaltó todos los días de la antigüedad. Dice Yeshaya 63. En Ibrim, en el capítulo 2, dice, por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera Él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque la verdad es que Él no les tiende la mano a los mensajeros, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Elohim, para expiar los pecados del pueblo, pues por haber pasado en la prueba puede socorrer a los que están bajo prueba. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Esto dice el capítulo 4 de Ibrim. Esto nos enseña que el Mashiach está llevando a cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Padre. Y no nos está llevando de manera individual, sino que nos está llevando de manera corporativa. El ministerio de Melquisedec fue compartido con los hijos de Mashiach cuando habían pasado 50 días de su resurrección.
¿no es cierto? Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida. Como dice Yahan en el capítulo 20, después de decir esto, sopló y les dijo, reciban el espíritu de santidad. Cuando el Mashiach sopló sobre sus discípulos, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Yahweh sopló en la nariz de Adán, ¿no es cierto?, para darle vida. En la resurrección había sido creado el segundo, ¿no es cierto? Y por eso en todas las escrituras vemos como el menor sobrepasa al mayor. Mashiach es el segundo, ¿no es cierto? Porque él es el segundo Adán, verdaderamente. Y él es el que ha creado a esta nueva raza, a esta nueva creación en la cual nosotros hemos sido injertados. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es celestial, dice Corinthians Aleph en el capítulo 15. De modo que si alguno está Mashiach, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad, nos indica también en Efesíim. Entonces, todas estas cosas que las hemos venido hablando una y otra vez, como podemos ver, están siempre todas relacionadas y este es el mensaje que el Padre tiene para dar. Por eso se repite tanto y tan claramente. Ese nuevo hombre tiene ahora una vida indestructible y por lo tanto podrá servir según el orden de Melquisedec. Por eso somos entrenados hoy, ¿no es cierto? Y para eso es que estamos siendo entrenados. Así que no solamente el Mashiach tiene ese ministerio, sino también los que por medio de él reciben esa vida en el Ruach. La inmersión hacia el bautismo en el Ruach de santidad capacita al seguidor mesiánico, al creyente, ¿no es cierto?, a ministrar en el templo celestial en Ruach y en verdad. Y Yahshua le dijo, créeme mujer, que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. Pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad, dice Yahanan en el capítulo 4. En este contexto, la palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios en el templo, ¿no es cierto? Y antes estaban en sombras, o bien la realidad de esas sombras, que es Mashiach. Adorar en Ruach y en verdad implica servir en el templo celestial por medio del Ruach según el orden de Melquisedec. Entonces, los puntos que hemos cubierto en este mensaje acerca de la congregación son muy profundos. Resumiendo, el Hoshen Hamishpat con las 12 piedras representa la congregación de forma corporativa. Ciertamente la congregación está formada de individuos, pero únicamente de individuos que se integran con sus hermanos, aquellos que el Padre nos determina, ¿no es cierto? Hablando localmente por ahora. Vimos que estas piedras se producen por medio de un proceso de transformación. Las piedras preciosas no son creadas por Elohim directamente, o sea, ya prontas, no salen así de la naturaleza. Más bien, son producidas a través de la transformación, a través de la presión, del fuego y de la mezcla con los elementos divinos. El deseo de Elohim hoy es tener un grupo de personas transformadas, un grupo de creyentes representados por las 12 piedras preciosas que están sobre el Hoshen Hamishpat, piedras preciosas que pueden brillar para dar orgullo verdaderamente a Mashiach porque su obra ha dado fruto. Las piedras preciosas no representan a los creyentes según las diferentes nacionalidades o culturas, ni tampoco se trata de un horóscopo de joyas, hay de todo por internet, ¿ya? No, estas se refieren a un grupo de personas transformadas. Ese es el mensaje de Yahweh, ¿no? De los hombres, ¿sí? Personas que han sido transformadas de algo natural en algo divino, un grupo de personas tan amplio que conforma el cuerpo de Mashiach. Además, el hecho de que las 12 piedras estuvieran organizadas en 4 hileras de 3, ¿no es cierto?, nos indica que estos creyentes no solo han sido transformados, sino también mezclados con Elohim, como vimos. Estos creyentes transformados
transformados y mezclados se encuentran sobre engastes de oro, que es la naturaleza divina de Mashiach, y por lo tanto están edificados para formar una entidad. Estas personas, representadas por el número 12, completan el propósito eterno de Elohim y llegan a ser la administración del gobierno divino en el universo. El asunto de la administración del gobierno de Elohim se indica también con el número 12, y esta congregación, ¿dónde está? Sobre el corazón de Mashiach y en su mano. Debido a que el tipo del Hoshen Hamishpat representa los aspectos de la congregación que no son cubiertos en el Berij Hadashah, como ya vimos, animo a todos a que presten mucha atención a este asunto, sobre todo a todos los que venimos del cristianismo, porque estas cosas no nos han sido enseñadas. Debemos tener la visión de la congregación que nos presenta el Hoshen Hamishpat completo, y después de obtener esa visión tenemos que ser fieles a la misma. Bueno, ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Dice Gaby, como siempre todo es nuevo. La verdad no había notado el proceso de transformación de Elohim tomándonos a nosotros como simple polvo y trabajándonos en piedras preciosas por la presión y el fuego. Lo mismo me pasó con el tema del Hoshen Hamishpat. Si bien lo habías dicho en charlas anteriores, ahora lo vi de forma más clara. Sí, necesitamos ver cada cosa específicamente, ¿no es cierto? Porque si bien nos las han mencionado, nos las contaron como parte de las vestiduras de un sacerdote que ya no existe, ¿no es cierto? Mashiach tiene las mismas vestiduras, pero no nos importa parecer, ¿no es cierto? No nos da las descripciones completas, no nos explican todas las cosas, sí, sobre todo. Al hacer esto, estamos negando el mensaje completo del Padre, no estamos entendiendo, claro que estamos como estamos, ¿no es cierto? Él nos encerró a todos bajo ignorancia total para tener misericordia de todo, tiene razón. Recién veo, dice Aníbal, que el pectoral es tipo del ejército, siempre lo había visto individualmente, pero sí, ahí se ve el cuerpo, sí, es notablemente el cuerpo, no es solamente un individuo, sí están los individuos, pero es lo mismo que un ejército. Cuando decimos el ejército de Yahweh, el ejército de fulano, el ejército de Mengano, no decimos el nombre de cada soldado. Sabemos que hay soldados individuales y cada uno tiene su nombre, ¿no es cierto? Pero es el ejército lo que interesa, ¿no es cierto? Entonces ahí está la cosa. Y ese grupo armado, y verdaderamente el ejército es justamente lo que mejor lo describe, porque tiene disciplina, tiene una serie de cosas que le dan la capacidad de obedecer, supuestamente, ¿no es cierto? Esa es la teoría. Tendría que estar obedeciendo como un ejército de verdad, ¿no? Si lo vemos en un ejército de verdad, más deberíamos hacerlo nosotros en nuestra vida, ciertamente. Entonces ahí lo vemos cómo es lo que él trata de disciplinarnos a nosotros. Dice Enano, si esa ciudad celestial será de piedras de oro, metales preciosos, y nosotros somos las piedras que Yahshua lleva en el pectoral. No lo pienses con la mente de material, no son cosas separadas, estamos hablando del plano espiritual. En el plano espiritual las cosas son diferentes de nuestro plano. Eso no quiere decir que vamos a ser todos fantasmitas, ¿está? Pero sí quiere decir que las cosas en el plano espiritual son diferentes. Vos fíjate, por ejemplo, que Mashiach, después de resucitado, atravesó paredes, ¿no es cierto? Y en el cuerpo, con un cuerpo con el cual los discípulos pudieron tocarlo y comió, ¿no es cierto?, con ellos. Entonces, tenemos un cuerpo perfectamente material, pero al mismo tiempo él entró cuando estaba todo cerrado. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿No es cierto? Son cosas que no terminamos de comprender porque nosotros no estamos comprendiendo el plano espiritual, porque no lo conocemos. Simplemente en nuestra posición actual estamos cortados de acceder a ese plano, y por eso vino Mashiach para restaurar esa unidad. Ahora tenemos un canal con el cual conectarnos, pero todavía no tenemos la plenitud. En su momento ya la tendremos, justamente. El Urim y el Tumim equivale al discernimiento, o eso, el Urim y el Tumim los vamos a ver en las próximas charlas, Carla. Ahí lo vas a entender mejor. Son dos charlas que vamos a ver. Es bastante el material, porque en una vamos a ver las partes históricas en sí del Urim y el Tumim, porque hay mucho para hablar en ese sentido. Y en la otra vamos a ver la parte
de interpretación, ¿no es cierto? Una parte espiritual más que nada. Justamente, equivale sí al... No al discernimiento, bueno, sí el discernimiento, es la dirección de Yahweh, en realidad, ¿no es cierto? Es la dirección y cuando estamos conectados con Él, obviamente tenemos discernimiento también. El discernimiento es una parte de todo lo que recibimos. Si estamos perfectamente, si yo estoy enchufada, ¿no es cierto? Literalmente, yo me enchufo a algo, entonces estoy conectada con esa cosa y pienso lo que piensa esa cosa, por así decirlo, ¿no es cierto? Me puedo conectar, vamos a suponer que yo me pudiera conectar con la computadora, voy a poder recibir directamente todos los datos de la computadora, ¿está? Bueno, es lo mismo con él. Si yo me conecto con él, voy a poder recibir todos los datos que él me envíe. Entonces ahí viene justamente, al tener esa conexión, yo voy a tener perfectamente la dirección de lo que él quiere. Y obviamente voy a tener el discernimiento porque viene junto, o sea, vos no te planteas el discernimiento de ciertas cosas cuando decís quiero ir a izquierda o a derecha. Si quiero agarrar aquella cosa, sé que tengo que ir a izquierda. Entonces no necesito del discernimiento, está implícito por así decir, ¿sí? Ayer veía un mini video donde decía que el pecado lo que hace es separar la realidad del mundo espiritual de la realidad del mundo material. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Espero que estén todos ya preparando sus vestiduras, ¿no es cierto? Revistiéndose de todas estas maravillas que Yahshua ha ganado para su gloria, ¿no es cierto? Y para la nuestra, porque nosotros somos su gloria también. Él no quiere una gloria marchita, ¿tá? Una gloria opaca. Obviamente si queremos ser su gloria y mostrar la bondad de lo que ha hecho, necesitamos brillar. Así que esforcémonos. Dice Carla, esto de los nombres en el pectoral equivale a estar inscritos en el libro de la vida. Es una buena observación. No sé decirte si equivale, pero sí equivale a estar inscritos en... Sí, porque al final de cuentas Mashiach es la vida, ¿no es cierto? Es el árbol de la vida, así que él debe ser el libro de la vida. Es una buena observación, verdaderamente. Considero que sí, considero que es equivalente, realmente. Estamos inscritos en Él, estamos inscritos en su corazón, estamos inscritos en la palma de las manos. Shalom a todos hermanos, nos vemos mañana y el sábado. Recuerden que tenemos el estudio de Bereshit. Shalom.